Ok. Las preguntas, acá están. Ok. Primero que nada, muchas gracias, Mamá Vela, por permitirme entrevistarte. Oh, ¿qué? Van a ser $5,000. Y bueno, lo acredito, pagos aceptas. Pero bueno, la primera pregunta que te tengo es, ¿qué te motivó inicialmente a dedicarte al mundo de la gastronomía y cómo fue ese primer acercamiento profesional a la cocina? ¿Qué me motivó? Yo empecé a cocinar a los 7 años por una necesidad. Mi mamá fue mamá soltera y entonces yo tuve que empezar a cocinar muy niña. Empecé a cocinar a los 7 años. Yo soy la mayor de 3 hermanas y mi mamá pues se iba a trabajar y nos dejaba solas. A veces teníamos quien nos cuidara, a veces no. Y en aquella ocasión teníamos mucha hambre, no habíamos comido nada y eran como las 10 de la noche, me acuerdo, 9 de la noche. Y había huevos en el refrigerador. Y entonces yo agarré y dije, pues vamos a comer huevos. Yo tenía 7 años. Agarré un banquito, me subí a la estufa y puse los huevos a cocer, sin sal, sin aceite, sin nada, y nos comimos eso. Y en ese momento dije, tengo que aprender a cocinar, porque pues tengo que ayudar a mi mamá, ¿no? Mi mamá trabajaba la pobre muchísimo. Y entonces a partir de ahí empecé yo, mi mamá coleccionaba las revistas Vanidades, le gustaban mucho. Y yo, hay una sección de cocina. Veía la sección de cocina y decía, wow, yo tengo que cocinar esto. Entonces le decía a mi mamá, mamá, dame dinero, por favor, voy a ir al súper y voy a comprar esto y voy a preparar tal. Y estás loca, ¿cómo crees, no? Y así yo a los 10 años ya me iba al súper sola y compraba el súper y empezaba yo a cocinar y me empezó a gustar mucho. Y la gente me decía, oye, cocinas tan rico que algún día vas a poner un restaurante, porque qué bárbara, o sea, como que tienes el talento, ¿no? Pero nunca lo pensé, yo estudié mercadotecnia y cuando conocí a mi esposo, nuestro primer negocio iba a ser un lavado de autos. Y en ese lavado de autos íbamos a poner unas chavas, iba a ser con bikinis súper sexys ellas, y nosotros íbamos y me dice, y luego ya sabes que ya tenemos a los clientes aquí cautivos, pues vamos a poner una cafetería y vamos a atenderlos. Pues sí, sería buena idea, vamos a hacer una cafetería. Y entonces empecé a pensar en el menú de la cafetería y qué les iba a dar de comer y demás. Y a la mera hora no conseguimos el terreno porque requería un uso de suelo especial y en el terreno no lo tuvimos. Y me dice, pues si ya tanto deseo tienes, ¿por qué no pones una cafetería o el restaurante? Vamos a poner un restaurante. Y yo, pues sí, pues qué difícil puede ser, vamos a poner un restaurante. Y así empezó la aventura de poner un restaurante por mi amor a la cocina. Cuando abrimos el primer restaurante, que se llamó El Jorongo, hace 31 años en la Colonia Condesa, en Atlisco, Michoacán, abrimos, y era un restaurante de comida mexicana, cocina mexicana fina, ¿no? Y empecé a involucrarme en la cocina, pero cuando empecé a contratar a la gente me di cuenta de que pues me hacía falta como la experiencia, y la cocina es un mundo muy machista, muy machista, y ahora ya es un poco menos, afortunadamente, y hay más mujeres involucradas en la cocina, pero antes cero, y no estaba permitido que hubiera mujeres. Incluso un chef me decía que las mujeres en la cocina huelen a caca de gallina y no permitía que entraran las mujeres en la cocina. Y decidí empezar a estudiar y empezar a profesionalizarme, y me metí a estudiar el Cordon Bleu y estudié cocina, estudié chef y empecé a hacer mis recetas y empecé a cocinar. Órale, qué interesante. Y bueno, la siguiente pregunta, fundaste Mamá Vela, antes Mamá Rosas, un restaurante con una identidad muy particular y muy único. ¿Qué historia o filosofía hay detrás del concepto y cómo ha evolucionado con los años? El hecho de poner Mamá Rosa y ahora Mamá Bella es un homenaje a lo más hermoso que tenemos todos los seres humanos, que es nuestra madre. ¿Y quién te puede cocinar mejor que tu propia madre? ¿Y quién se puede preocupar más por ti y darte una comida nutritiva, saludable, con ingredientes frescos, con comida bien hecha? Y fue un homenaje a las mamás. Y se me ocurrió fusionar lo mejor de Italia con lo mejor de México, porque lo que tenemos en común los italianos y los mexicanos es la sobremesa.
mesa, la familia, el estar juntos, el convivir en la mesa, ¿no? El tomar un vino, el comer pues en varios tiempos, disfrutar una slow food, ¿no? No un fast food, sino disfrutar la mesa. Y el jitomate es un regalo de México al mundo. Y entonces dije, pues vamos a fusionar, tenemos en común este puente que es el jitomate, entonces voy a fusionar Italia y México. Y como pues pizzas típicas italianas que se hacen en un horno de leña, les pongo huitlacoche. O unos canelones típicos italianos, flor de calabaza, pollo y chile poblano, ¿no? Y esto fue lo que me llevó a hacer la cocina fusión italo-mexicana desde hace 30 años que comenzamos en la Ciudad de México, el primer restaurante en la Colonia Condesa, y bueno, desde ahí hasta entonces hemos abierto muchos restaurantes. Felicidades, Amabela. Y bueno, a lo largo de tu carrera, ¿cuáles han sido los retos más significativos que has enfrentado como chef y empresaria en el sector restaurantero? Pues yo diría que el primer reto fue la discriminación por género, ¿no? El hecho de ser mujer y ser dueña del negocio fue como el primero que me tuve que enfrentar, porque siempre esperaban como que hubiera un hombre al frente del negocio, como que un hombre fuera quien opera del lugar, un hombre fuera quien atendiera la cocina, quien diera la cara a los problemas siempre, y cuando yo lo hacía decía, no, bueno, pero el licenciado Garcini pues es un hombre, ¿no? No es un hombre, soy yo, ¿no? Entonces sí me encontré mucho con esos problemas. Sufrimos una clausura casi cuando abrimos al primer año Mamá Rosas en el 96. De hecho yo estaba embarazada de mi segundo hijo, de Sebastián, y tuvimos una clausura porque no teníamos la licencia de funcionamiento de venta de licores al día, y nos clausuraron el restaurante. Entonces sí fue un golpe pues bastante fuerte, ¿no? Porque nos pusieron sellos y la idea era que fuera una clausura permanente. Entonces yo embarazada iba a la delegación y decían, no, y yo una panza de 7 meses, ¿no? Es que aquí tengo mis papeles y miren, escuchen y demás, y afortunadamente tuvimos apoyo por parte de varios, la comunidad de los vecinos que nos apoyaron, y adicionalmente algunos diputados, porque además de la clausura de nosotros, nos clausuraron y a los 6 meses nos quitaron las mesas y los toldos de la calle. Entonces, pero eso ya fue a toda la Condesa. Y fue una cosa fuertísima, fuertísima, porque también de la noche a la mañana pues teníamos un restaurante que tenía 50 mesas y de la noche a la mañana nos quedamos con un restaurante de 10 mesas. Entonces a todos en la Condesa nos quitaron. Esa primera clausura la logramos superar, la superamos y a los 6 meses sufrimos este tema de las mesas en la calle. Fue un golpe fuertísimo. Nos apoyó toda la colonia, la comunidad. En ese momento el periódico de la jornada de la Reforma estaba surgiendo, y nos publicaban mucho porque nos comparaban con la noche de los cristales rotos. A nosotros nos habían dado un pitazo, nos habían dicho de que iban a ir a revisar los permisos de los enseres, entonces que no pusiéramos mesas afuera, porque antes no estaba legislado, entonces nadie podía poner una mesa en la calle. Hoy en día es lo más común ir a la Condesa y ver mesitas en la calle. Antes no estaba legislado y se legisló gracias a nosotros. Nosotros en esos momentos que nos dijeron no pongas mesas afuera, pues no pusimos mesas afuera. Y de repente llegaron camiones de limpia, llegaron policías judiciales, patrullas, llegaron, terrible el movimiento que hicieron. Dijeron, ¿y el permiso del toldo? No, pues tampoco. No, pues arránquenlo. Nos arrancaron todos los toldos. Yo tenía un toldo que era toda la esquina de Telisco, Michoacán. Nos arrancaron todo el toldo. Fue una cosa horrible. Fue uno de los primeros golpes más fuertes que tuvimos. Y nos costó como 2 meses lograr poder arreglarlo. Nos ayudaron unos senadores y diputados. Me acuerdo mucho de Fauci Handam, y logró que fuéramos a la asamblea de legisladores y que escucharon nuestro caso, y pues por la presión social que se hizo y el periódico y demás, y logramos que se modificara la ley. Y que la ley se modificara e incluyera que todas las personas que de esa fecha, que era 1996,
para atrás pudieran tener enseres en la vía pública pagando un derecho a la delegación y respetando una serie de reglas también para los vecinos de convivencia, ¿no? Como el paso libre peatonal de 1.50, que hoy en día ya ni lo respetan y todo el mundo pasa por la Condesa encima de las mesas, ¿no? Entonces, pues sí, ese fue un tema fuerte. Órale. Yo diría de ahí la influenza, la primera influenza, la 1H1, nos cerraron como 2 meses la primera vez y fue terrible, fue a nivel nacional cuando cerraron todos los restaurantes y por supuesto la pandemia. Sí, claro. La pandemia pues hizo que cerráramos 2 restaurantes, teníamos 4 y cerramos 2. Cerramos Parque Vía Vallejo y cerramos Pabellón Polanco y estuvimos a punto de perder absolutamente todo por la pandemia, ¿no? Sí. Entonces sí es muy difícil ser emprendedor en este país y poder tener un negocio propio y más enfocándote a la hospitalidad, a la gastronomía y manejar empleados, trabajadores y estar tú operando tu negocio. Sí, realmente es muy difícil, pero bueno, hemos logrado mantenernos durante 30 años. Qué padre, felicidades, Mabela. Y bueno, esta última pregunta va de la mano con estos retos que has superado. ¿Qué consejo le darías a quienes sueñan con abrir su propio restaurante o hacer carrera en la cocina desde una perspectiva creativa y comprometida? Pues yo diría que para un restaurante y para cualquier tipo de negocio, y desafortunadamente veo que la gente luego no lo hace, un business plan. Lo primero es hacer un business plan. Tú necesitas sentarte y decir, tener un concepto claro, un factor de diferenciación contra la competencia, hacer un benchmarking y hacer un estudio de tu competencia y de ahí hacer un business plan. En el business plan tú tienes que saber cuánto vas a invertir, en cuánto tiempo vas a recuperar esa inversión, cuánto va a costar lo que tú vas a fabricar, lo que vas a vender, en cuánto tiempo recuperas, los impuestos que vas a pagar, etcétera, para que puedas hacer una proyección financiera y en esa proyección financiera pues el negocio tú veas si es viable o no es viable, ¿no? Y a partir de eso hay un estudio también muy padre que me gusta mucho hacer que se llama FODA, de fuerzas y debilidades, áreas de oportunidad, etcétera. Y también es muy bueno hacerlo para que tú visualices y con mucha frialdad y objetividad veas si tu negocio va a ser bueno o no va a ser bueno, ¿no? Entonces yo diría que eso para cualquier giro, para cualquier negocio es indispensable. Que hagan su tarea. Así. Muy bien, ok. Pues muchísimas gracias, Mabela. Gracias a por ti. Darme tu tiempo. A ti, con todo cariño y para eso estamos, para apoyar a estas nuevas generaciones y apoyarlos en que también logren sus emprendimientos y logren sus sueños. Gracias, Mabela.